vamos a empezar con la farmacología de los antiparasitarios. Y voy a hacerle poner la presentación. Espérenme. Muy bien. Entonces pueden ver ahí. Vamos a hablar de la farmacología de los antiparasitarios. Y en primer término, siempre poniendo en un contexto clínico, ¿ya? Fíjense, es un paciente joven, ¿no? Que presenta diarreas sanguinolentas, vómitos, fiebre. Estuvo de vacaciones en Iquitos, ¿de acuerdo? Regresó, digamos, aquí a Arequipa. Más o menos ustedes ya van dándose cuenta el cuadro, ¿no? ¿Qué está pasando? Viene con dolor en abdomen, aumento de los ruidos hidroaéreos, no hay signos de irritación peritoneal. Le piden ustedes un examen de heces por las diarreas y encontramos una entamoeba histolítica, ¿no? Ya eso nos va a decir cuál es el problema y el que está sucediendo y lo que podemos hacer, ¿no? Con el paciente, porque definitivamente, pues si no hacemos algo, esto se puede complicar, ¿no? Sobre todo el tratamiento. La mebiasis se transmite por una vía fecal oral y tiene mucho que ver en nuestro país, pues con agua contaminada, ¿no? Mal lavado de manos, etcétera. Tal forma que vamos a hablar de la farmacología de los protozoos. En primer lugar, de la malaria. Vamos a hablar de los efectos de los antimaláricos, ¿no? Hay una acción, ustedes ya están estudiando también parasitología, ¿no? Y microbiología, así es que seguro mucho de lo que hablemos ya lo han escuchado, ¿no? Que existe, se pueden clasificar según los efectos, ¿no? Una acción esquizonticida, mata a los esquizontes para una profilaxis, una acción esquizonticida tisular para evitar recaídas, acción supresiva clínica, acción gametocida y esporonticida. Como ven, los antimaláricos tienen un amplio efecto de acción sobre el agente causante de la malaria, ¿no? De tal forma que son de una eficacia muy alta, como vamos a ver. Tenemos entonces a la cloroquina y la hidroxicloroquina como principales fármacos, ¿sí? Y es donde nos vamos a centrar en este punto. Derivan de un producto químico 4-aminoquinolina, sirven para prevenir o suprimir las manifestaciones clínicas del paludismo, ¿sí? Entonces, paludismo, malaria es el mismo concepto. Acciones farmacológicas, pues tienen una acción antiparasitaria, ¿no? Pero estas actúan solo sobre los gametocitos de Plasmodium vivax. Tenemos 3 Plasmodium, ¿no? El Plasmodium vivax, el falciparum y el ovale, ¿de acuerdo? El más común en nuestro país, ¿cuál es? El vivax. De allí que quiero empezar con estos 2 fármacos, ¿no? Tiene una discreta acción esporonticida. Quiero que se acuerden que tiene acción gametocida, ¿de acuerdo? Sobre los gametocitos de Plasmodium vivax principalmente. ¿Cuál es el mecanismo de acción? La cloroquina se concentra en las vacuolas ácidas de los parásitos sanguíneos y lo destruye, ¿no? La cloroquina entonces inhibe esta enzima que se llama hemopolimerasa. El grupo hemo así queda en niveles tóxicos, porque no se transforma y lo revienta el parásito, lo mata, ¿no? Hay otras teorías como que la cloroquina se mete al ADN del plasmodio y afecta su multiplicación, ¿no? Su farmacocinética se absorben rápida y completamente por vía oral e intramuscular. Nosotros usamos en el Perú la vía oral, la vía gastrointestinal. Se distribuye muy bien, con buenas concentraciones en el hígado, vaso, riñones, piel, pulmón. Definitivamente la concentración en sangre es muy buena, muy alta. Se metaboliza en un 80% en el organismo y se bota en orina 20% sin modificaciones.
El tiempo de vida media interesante, 6 a 7 días, ¿no? Por eso sirve de forma preventiva, ¿no? Basta tomar 2 tabletas cada semana para tener prevención. Pero basta con una dosis semanal para prevenir, ¿no? Para fines de prevención de sintomatología, cuando alguien que viva pues en una zona endémica de paludismo. Sin embargo, no se usa de esa forma, o sea, no es que todos los que viven en la selva están tomando cloroquina, hidroxicloroquina, se usa más para el tratamiento porque tienen efectos indeseables, ¿no? Entonces, de hecho que estos efectos indeseables pues hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Gastrointestinales, neurológicos, visuales, tipo alérgico a nivel piel, incluso pueden haber dosis tóxicas, ¿no? Eh, Hay otros usos, ¿no? No antiparasitarios, como en el caso de la artritis reumatoide, ¿no? Que se usa así a largo plazo, pero no es el caso para hablar ahora. Entonces, la cloroquina y la hidroxicloroquina, pues es tóxica, sobre todo si se usa en forma crónica, ¿no? Cosa que no sucede. El tratamiento suelen ser ciclos cortos, de tal forma que los efectos adversos, pues, no llegan a ser a ese estado de toxicidad, ¿ya? De hecho que felizmente esta cloroquina, si se llega a generar toxicidad, pues no va a haber mayor problema, ¿ya? Suele ser reversible. ¿Cómo se indica? Bueno, el tratamiento, la indicación principal, porque no es el curso de terapéutica, o sea, no les voy a presentar dosis, pero la indicación principal pues es en el uso del paludismo, pero cuidado, ¿ah? También sirve en patologías inmunológicas, ¿no? Como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso, ¿ya? No administrar en pacientes con deficiencia de esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque puede destruir los glóbulos rojos, hemólisis, ¿no? Como otros fármacos, se pueden hacer lo mismo, ¿eh? Las sulfas, la nitrofurantoína, los nitratos, la nitroglicerina, ¿no? Cuidado. Esta suele ser una pregunta de examen de residentado, ¿ya? Cualquier droga, pues, de tipo oxidante puede generar hemólisis, por lo tanto, ¿ya? Hay otras drogas, pero de hecho que son las menos utilizadas, como la quinina, primaquina, pirimetamina, mefloquina dentro de las de uso más moderno. En este dibujo ustedes pueden ver el ciclo, ¿no? Que se da y la acción que se produce y a qué nivel, ¿no? Este cuadrito quiero que me lo aprendan bien, es de Lippincott de farmacología, que ustedes lo tienen también, ¿no? Y cómo es, como lo que habíamos dicho, ¿no? El fármaco eficaz contra la forma gametocítica, como la primaquina, con la forma exoeritrocítica, la primaquina, fármacos eficaces contra la forma eritrocítica, como la cloroquina, la quinina, mifloquina. Es decir, tenemos posibilidades diversas en diferentes blancos, ¿no? Dentro del ciclo de reproducción, el ciclo de vida del parásito. Felizmente, como hemos dicho, el, la mayor cantidad de fármaco actúa, tiene su acción, hemos dicho 70 hasta 80% actúa, tiene su eficacia importante. Y hay metabolitos que hasta en un 20% dijimos aparecen sin modificación en la orina. De segunda línea es la primaquina, no es tan efectiva como la cloroquina y la hidroxicloroquina, ¿sí? Es una droga sintética, también para Plasmodium vivax. Actúa sobre formas preeritrocíticas, gametocitos, de tanto del vivax como del falciparum. El falciparum, esta forma de Plasmodium falciparum, es más común en el África, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en el Perú, Plasmodium vivax, ¿de acuerdo? Primaquina va a ser otro de los fármacos cuyas características también debemos conocer, ¿ya? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es convertida esta en electrófilos que al actuar como mediadores de procesos de óxido-reducción alteran los mecanismos de transporte de electrones, ¿no? Y generan radicales libres de oxígeno y lo dañan, lo matan al parásito, ¿ya?
Igualmente, como la cloroquina y la hidroxicloroquina, pues tiene una buena acción a través del aparato digestivo, máxima acción plasmática en 3 horas, tiempo de vida media es de 6 horas, se metaboliza más del 90%. Cuidado, igualmente puede producirse metahemoglobinemia en algunos casos, pero difícil cuando se usen en muy altas dosis, cosa que no se suele dar, ¿no? Salvo que alguien quiera suicidarse con este fármaco, que tampoco va a ser posible porque tiene un ancho margen terapéutico para lograr efectos tóxicos, pero bueno, eso tampoco es absoluto. Efectos adversos principalmente digestivos, ¿no? Cefalea, mareos, además. Cuidado en dosis tóxicas, anemia, hemoglobinemia, granulocitopenia, agranulocitosis. Tenemos la primaquina en tabletas, que es la que usamos. La indicación, pues, definitivamente el manejo del Plasmodium vivax, como hemos dicho, de segunda línea. Cuidado en anemia severa, ¿no? Si tiene anemia severa no debemos usarlo, ¿no? O en pacientes igualmente con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ok? Muy bien. Pasamos la página y entramos a la leishmaniasis. ¿Ya? Hay dos formas. Por la leishmania brasiliensis tenemos la leishmaniasis cutánea, también conocida como UTA en nuestro país, y la leishmaniasis cutáneo mucosa o espundia, ¿ya? Producida por una variedad brasiliensis de esta misma. Esta es la forma clínica. A la anterior, que es la cutánea UTA, es la típica que se da una destrucción en la nariz de algunos pacientes que vemos en los valles interandinos, ¿no? Felizmente, la mayoría de pacientes se autolimitan en su proceso. Sin embargo, la espundia, que es la cutánea mucosa, es progresivo y esta avanza mucho más y se puede meter hasta dentro de las fosas nasales. No sé cómo están ustedes, pero se ha ido la luz. Antes y tiempo. Aló, ¿pueden escucharme? Sí, doctor. Ah, ok. ¿Todos están bien? Porque acá se me ha cortado. Ah, pues estoy de cambiar el celular. Continuamos entonces. Muy bien. Entonces, el tratamiento va a ser con los antimoniales, ¿ok? Existen dos clases. Tenemos los trivalentes y los pentavalentes. ¿Me escuchan bien, no? Sí, doctor. Ok, ok, gracias. Estos fármacos antimoniales son el tratamiento de la leishmaniasis, ¿de acuerdo? Tenemos los trivalentes y los pentavalentes. Los que más usamos aquí en nuestro país son los pentavalentes, como el antimoniato de meglumina y el estivogluconato sódico, ¿ok? Tienen actividad evidentemente anti-leishmaniásica. Y los pentavalentes, que son los que más usamos, son menos tóxicos, ¿no? Son los que preferimos por ende, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen? Inhiben la glicólisis y la oxidación de los ácidos grasos en los glicomas. Se genera una alteración a nivel del metabolismo del ATP y GTP
se muere el parásito, ¿no? No funcionan por vía oral, todos son endovenosos, casi todos, ¿no? Los pentavalentes son los que mejores concentraciones alcanzan, sobre todo a nivel hepático, renal, en el vaso, ¿no? Los pentavalentes se van más en orina. Esto es más terapéutica esta parte, una dosis por 15 días seguidos, ¿no? La forma activa es el ion antimonio, que es el que altera, pues, como decíamos, el metabolismo de los ácidos grasos y los carbohidratos. Se excreta muy lento, pero pueden haber cuadros de intoxicación aguda y subaguda, principalmente de tipo digestivo, ¿no? Muy rara también la intoxicación, pero se da. Hay un antídoto interesante. También suele ser pregunta de exámenes de residentado e internado, ¿no? ¿Cuál es el antídoto frente a una intoxicación por antimoniales, ¿no? Y el que usamos o se usa es el dimecaprol, o también conocido como Val, que es un quelante de los metales pesados, ¿ya? Ya habíamos dicho eso, los trivalentes son los más tóxicos, a diferencia de los pentavalentes, así es que vamos a fijarnos más en los pentavalentes y su uso en la leishmaniasis. Muy bien. La tripanosomiasis, ¿ya? Pasando de página. Tenemos a la tripanosomiasis americana, la africana, la brucei y cambiense y la rhodesiense, ¿de acuerdo? Es interesante esta patología porque el tratamiento, la droga, la única con la cual vamos a fijarnos y entender la farmacología es el nifurtimox. Nifurtimox. Esto también es de el Lippincott. De forma panosomiasis. Muy bien. Pasamos la página a la amebiasis. Como en el caso clínico que les presenté, es producida principalmente por la entamoeba histolítica. Esta es se adquiere generar problemas leves, pero también ser tan severa como instalarse en el hígado, ¿no? Y generar abscesos a medianos, por ejemplo, a nivel hepático, ¿no? Fíjense cómo tenemos ahí en esta imagen a la entamoeba histolítica y a la Giardia lamblia en sus trofozoitos, ¿no? Típico esta entamoeba histolítica que ustedes seguro la han revisado ya en parasitología, ¿no? La forma infectante y una forma quiescente son los binucleados y tetranucleados, ¿no? De forma similar el trofozoito de Giardia lamblia que tiene esa imagen que parece una bruja, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El fármaco usado para ambos va a ser el metronidazol y sus análogos. ¿Cuáles son los análogos del metronidazol? Tinidazol, nimorazol y secnidazol. Acuérdense de esos. Les voy a preguntar. ¿Ya? Son fármacos antiparasitarios. ¿Cuál es su mecanismo de acción? El metronidazol produce alteración a nivel del ADN del parásito y mata al mismo. Hay efectos adversos, uno interesante que es un sabor metálico en la boca y también puede generar efecto disulfirán, que es hasta 48 horas después de la última dosis de metronidazol. ¿Qué significa eso? Puede generar vómitos, dolor abdominal, un dolor de cabeza terrible, después de haber ingerido licor asociado a la ingesta de estos fármacos, ¿no? En su farmacocinética tienen buena absorción bioral, para administración, un metabolismo del 50% en el hígado, ¿ya? Hay preparados orales, tabletas vaginales, vía intravenosa también. Indicado, ¿por qué vaginales? Porque se usa en tricomoniasis, ¿no? Que es una infección ginecológica, ¿ya? Pero el uso principal es en la mebiasis y la giardia.
¿de acuerdo? Pero no olviden que también puede usarse en ginecología, en el caso de las tricomoniasis. En el caso de bacterias, recuerden, el metronidazol también sirve para las bacterias anaerobias. ¿Mm? Los fármacos, este fármaco y sus análogos tienen un buen metabolismo, incluso puede atravesar la barrera hematoencefálica. Esta imagen y algunas de las anteriores también es sacada de un libro que se llama Microbiología hecho ridículamente simple. Espero que lo tengan. Yo tengo por ahí una copia en PDF. Y fíjense cómo esta mnemotecnia siempre me ha gustado para recordar sobre quién actúa el metronidazol y análogos, ¿no? Tienen ahí el Metro Rail, el tren. Estos dicen get out of his way, ¿no? Y el get sirve para hacer la mnemotecnia. La G de Yardia, la E de entamoeba, histolítica, y la T de tricomona. Sobre esos tres actúa el Metro Rail, el metronidazol, ¿no? Igual, fíjense, hacernos recordar sobre la infección ginecológica que produce a nivel vaginal con la presencia de tricomonas. Hay unas amebas que hacen como una psicosis. Bueno, hasta ahora hay que tener cuidado, ¿no? En ingresar a ríos, a bañarse a ríos, o sobre todo a lagos, aguas estancadas, ¿no? Que son las amebas de vida libre, o también se conoce como la ameba come cerebro, ¿no? La Naegleria. ¿Cómo puede entrar hasta el cerebro? Y una semana después mata, ¿ya? Tenemos los helmintos, ¿ya? Helmintos, que son ya los gusanos. Tenemos el Ascaris, Necato, Strongyloides. Otra mnemotecnia para acordarnos, ¿no? El expreso enterobius. Y pues este enterobius vermicular es como con la cinta puede servir como mecanismo. Se llama la prueba de la cinta Scotch a nivel anal. El pie es eficaz frente a Ascaris lumbricoides, uncinarias, enterobius vermiculares. El Oxantel, eficaz versus el Trichuris trichura. ¿Ya? Administración por vía oral, bloquea la acetilcolinesterasa del parásito, el parásito comienza a bloquearse como a convulsionar y muere. Muere, se paraliza, ya no tiene dónde agarrarse y es eliminado en las heces. ¿De acuerdo? Hay efectos adversos de tipo digestivo, no recomendable en menores de 2 años ni gestantes. ¿Ya? Tenemos otros dos fármacos como el mebendazol y el albendazol de origen sintético, derivados nitroimidazólicos. Lo mismo que en los fármacos anteriores, Ascaris, ursinarias, enterobis, trichuris, trichura, también para estrongiloides, sobre todo el albendazol. Entonces, albendazol igual estrongiloidiasis. También para formas tisulares de tenis, como la cisticercosis y los quistes hidatídicos. Pregunta de examen. El albendazol, ¿a quién agarra? A estrongiloides, cisticercos y quiste hidatídico. ¿Ya? Anoten en su libreta. Mecanismo de acción. Inhiben la polimerización de los microtúbulos en células tegumentarias e intestinales del helminto. ¿Ya? Baja el ATP a nivel del mismo y muere. ¿De acuerdo? No se queda pegado y es eliminada igual en las heces. La absorción digestiva del mebendazol y albendazol son diferentes. De hecho, mebendazol es el más antiguo, pero el albendazol es más activo en el tubo digestivo. ¿Ya? Mebendazol es poco tóxico, albendazol también. De las más usadas es el albendazol, ya usamos muy poco el mebendazol. Otro fármaco, también para los gusanos, praziquantel. Causa parálisis espástica del parásito. Ingresa el calcio a las células y por el peristaltismo se paraliza e igual es eliminado en las heces. ¿Ya? Sirve también contra las tenias
la tenia se prende de la mucosa intestinal con su escólex, ¿no? Con unos ganchos. Hace que esta convulsione se paraliza y es eliminada. ¿Ya? Muy bien. Praziquantel se absorbe muy bien en el intestino, es eficaz también contra los cisticercos, pero principalmente usamos el albendazol, ¿no? Así no hay disponibilidad para la teniasis. Muy bien. Otro fármaco es la niclosamida. Es eficaz contra la tenia saginata y la tenia solium. Niclosamida. Yo me acuerdo cómo estudiaba los antiparasitarios, ¿ya? O como ustedes han estudiado también los parásitos, ¿no? Hagan cuadro de doble entrada. El antiparasitario, mecanismo de acción, contra qué sirve, ¿sí? Farmacocinética, efectos adversos, indicaciones. Cuadro de doble entrada. Niclosamida, teniasis y oxyuriasis principalmente, ¿ya? La famosa ivermectina. Y la pongo aquí porque la ivermectina existe hace muchos años y ahora está muy de moda, ¿no? La ivermectina ha sido premiada, pero no por contra el coronavirus, ojo, ¿eh? Sino porque es un excelente fármaco frente a parásitos como los que estamos hablando, ¿no? Fíjense cómo se une esta con gran afinidad a los canales de cloro dependientes de glutamato de los nemátodos. Genera hiperpolarización de la membrana neuronal y produce una parálisis del mismo, ¿no? Y es destruida. La ivermectina. La ivermectina también se usa mucho en pacientes que tienen sarna o la escabiosis, ¿no? Contra el Sarcoptes scabiei, es de los mejores, ¿no? Ivermectina, obviamente, bioral, 93% de biodisponibilidad, atraviesa muy bien los tejidos, tiene muy buena biodisponibilidad esta ivermectina y por eso se las pongo aquí porque les voy a preguntar. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Como hemos dicho, gusanos, sobre todo estrongiloidiasis, y estos bichos ácaros como el Sarcoptes scabiei que producen la sarna, ¿no? O escabiosis. Muy bien, chicos. Como ven, este es un tema interesante porque son cosas que ustedes han visto o van a ver, ¿ya? Yo les voy a pasar la presentación para que la repasen. Les recomiendo estudiar esto con cuadro de doble entrada. El fármaco, ¿me entienden el cuadro de doble entrada, no? En una columna ponen los fármacos y en la otra ponen las características. Lo rellenan y lo estudian. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que quería comentarles hoy día sobre los fármacos antiparasitarios. Solo estos, por favor, no les voy a preguntar más, son los más importantes. Y nos estamos viendo la siguiente reunión para hablar de los antineoplásicos. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Al parecer no, doctor. Todo correcto. Qué bueno. Ya chicos, bueno, deben estar cansados hoy día es sábado.